Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos aquí, chicos y chicas? Bienvenidos a este podcast, Despertando Almas, Mentes Maestras, conversando, una conversación a otro nivel de conciencia. Hoy tenemos nuestro podcast número 3, una invitada especial desde Argentina. Su nombre es Brisa, pero bueno, le conocen todos como Bri, voz de Bri en sus redes sociales. Es una persona que tiene otro nivel de conciencia y que realmente está impactando vidas allá afuera, hablando sobre Dios, sobre tu conexión espiritual. Y realmente también, como todos, tiene una historia, ¿no? Una historia detrás que básicamente viene desde lo que es estar en depresión y ansiedad, y también pensar en suicidarse, al punto de poder elevarse, ¿no? Elevarse espiritualmente, elevar su nivel de conciencia, escapar del sistema de la Matrix y también conectarse muchísimo más a Dios, que es lo que comparte en sus redes sociales, en su YouTube, en su Telegram, en todo eso. Y bueno, ya saben que aquí tenemos estos podcasts para que tú puedas despertar, ¿no? Un nuevo nivel de conciencia y tú tengas la oportunidad más que todo de escuchar a personas que tienen un mindset, energía y también vibraciones muy diferentes. Porque a mí me hubiera encantado cuando yo arranqué a emprender hace 8 años poder escuchar, ¿no? Que existe afuera en este mundo más personas que piensan diferente, porque cuando yo arranqué, literalmente me sentía solo, me sentía que me quedé como sin amigos, porque no sentía que podía compartir lo que iba aprendiendo, por ejemplo, en un libro o en un audio, con más personas que también piensan diferentes. Entonces, esto es justamente para que tú puedas sentirte, como te digo, parte de, ¿no? Parte de un ambiente, de un entorno diferente y también para que caigas en cuenta que sí existe afuera más personas que están a otro nivel de conciencia como tú, que estás, como te digo, en tu proceso de crecimiento y que es normal todo lo que te está pasando el día de hoy, que te puedes no hacer sentir solo o sentir como que nadie piensa como tú. No, afuera, como te digo, hay también personas que están buscando crecer personalmente, espiritualmente, en su conexión con Dios y también en todas las áreas de la vida. Así que bueno, te presento, Bri. Por favor, que nos compartas un poquito de tu historia, así rapidito, en 10 minutos, 5 o 10 minutos, lo más rápido que puedas. Y de ahí sí ya vamos pues con el podcast, lo que salga, ¿no? Dale. Ok, genial. Bueno, Dani, primero que nada, gracias por darme este espacio, este lugar para despertar cada vez más almas. La verdad es un encanto conocerte y un encanto eh, que todos nos estén escuchando. Y sí, me encanta también estar acá por el hecho de que podamos llegar a impactar más aún, que más gente llegue a nosotros, que más personas despierten y que empiecen a entender que la vida quizás no es lo que te contaron, quizás la vida es mucho más allá. Entonces, al fin y al cabo me presento, soy Brisa, tengo 23 años. Bueno, pasé por depresión y ansiedad. A decir verdad, tengo una historia como media larga, pero vengo con depresión y ansiedad de los 12 años. Al fin y al cabo empecé como con esos pensamientos negativos desde muy chica y considero que recién pude realmente salir de la depresión y ansiedad hace pocos meses, que fue cuando realmente conocí a Dios. De hecho, hace como 2 años, 3 años atrás, me diagnosticaron realmente lo que es depresión y ansiedad. Me estuve medicada varios meses. Pensé muchas veces en quitarme la vida, pero siempre como una voz dentro mío me dijo, no, es que vos estás acá para hacer algo grande. Y siempre tuve como ese pensamiento, pero es como que lo ignoraba. Y bueno, y ahora siento que, bueno, fue Dios siempre hablándome. Y bueno, al fin y al cabo, hace unos meses atrás, empecé con una mentora que es Pri y también con Noelia de Mindfulness. Y empecé a despertar hace aproximadamente un año, pero tomé acción hace 5 meses aproximadamente. Y toda la vida dije que era atea, o sea, yo realmente creía que todos los que creían en Dios eran como una secta, como que la iglesia era sufrimiento y demás. Realmente estuve siempre toda la vida muy negada a Dios, lo negué mucho. Y por eso es tan importante, creo, a quién escuchás, ¿no? Al escuchar eso de mis mentoras, como que creían en Dios, como que conectaban con Dios, un día dije, bueno, me compro la Biblia y ahí empezó. Lo demás es historia, como
gracias a Dios tengo una profunda conexión con Él y realmente puedo decir que todo el vacío que sentí toda la vida con esos pensamientos negativos se me fue y realmente conecté con mi propósito. Entonces, realmente la abrí hace unos 4 meses, no se reconocería para nada. Entonces, en sí, en resumen, eso es un poco de mi historia. Excelente, excelente. Gracias por compartirnos tus palabras y tu historia. ¿Has compartido antes tu historia o es la primera vez que compartes así? No, no, sí, sí, lo suelo compartir. De hecho, creo que en mi marca personal, que es Voz de Brisa, eh, a decir verdad, lo que más conecta a las personas es cuando empiezas a ser vulnerable. Así que realmente no tengo para nada, obviamente que fue toda una etapa empezar como a compartir más la profundidad de mi historia y todavía inclusive siento que me faltan cosas para compartir, pero es Claro. algo que puedo compartir libremente porque, bueno, cuando dejas el ego de lado y empezás a pensar en los demás más que en vos mismo, es como que todo empieza a cambiar. Es hacerlo por un otro. Por más que me dé vergüenza, por más que me muestre vulnerable, lo hago igual. Ya. Excelente. Te comento que yo tengo ahorita tres ideas en mente que podemos a la gente compartir que le pueda aportar mucho valor. El primero podemos hablar de cómo escapar del sistema. Estoy con, espero para no olvidarme, porque es distinto, ¿no? Lo que hablé al principio, ¿no? De quedarte solo y no saber como que yo era, ¿quién me entiende? ¿Quién me entiende afuera? Claro, Porque pienso sí, diferente. sí. Primero, como te digo, ese tema de ese ambiente, de escapar del sistema. Segundo, igual podemos hablar, por ejemplo, del tema de la depresión y el de tener pensamientos de quitarte la vida, ¿no? Porque yo también experimenté eso y podemos por ahí igual a la gente compartirle valor, porque quién sabe que exista alguien que esté escuchando en este preciso momento y también le haya pasado por su cabeza esas cosas. Ya, y de ahí también el otro tema importante es el tema de la conexión con Dios. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por el Interesante. primero de cómo tú sientes que escapaste del sistema o que arrancaste a pensar diferente? ¿Y qué hiciste, no? Cuando te sentías como que, o sea, ¿quién me entiende? No te entienden tus amigos, tus papás y eso, por ejemplo, te cuento que les pasa mucho a mis alumnos. Es como que dicen, yo sé la verdad de las cosas. ¿Cachas? Ajá. Y no quieren Sí, aceptar o piensan diferentes, que tienen un sistema de creencias diferente. sí. Pero mucha gente afuera no sabe cómo sobrellevar eso. Ujú. Exactamente así. O sea, gracias a Dios creo que considero que últimamente mucha gente está despertando, no como antes. Antes estaba como todo mucho más encapsulado. Pero a decir verdad, como toda la vida estuve como depresiva, también mi mamá fue depresiva, mis hermanos fueron depresivos y demás. Es como que creía que era normal Eso. tener depresión y esos pensamientos al fin y al cabo, que eso era la vida, inclusive, pero como que siempre fui muy observadora, siempre pregunté más, y es como que yo creo lo que me ayudó a escapar fue empezar a tener la intención de buscar a personas por YouTube. O sea, cuando empezás en este mundo, tu mejor amigo es YouTube. O Como sea, este por todas las personas podcast. que puedes escuchar. Totalmente, somos tus amigos, realmente. Exactamente. Y empecé a escuchar a personas diferentes, ¿viste? Que tenían los resultados que me gustaría tener. A pesar de que yo estaba perdida y no sabía ni qué quería de la vida, yo sabía que la vida no puede ser esto, la vida no tiene por qué ser sufrimiento. ¿Por qué todos sufren? ¿Por qué todos se quejan de la economía? ¿Por qué es tanta tristeza la vida? ¿Realmente hay que vivir para esto? Realmente me preguntaba. Y realmente lo que me ayudó a escapar del sistema fue empezar a escuchar personas diferentes, porque esa voz dentro mío me dijo, empezá a buscar, Ujú. a ver cómo puedes mejorar y demás. Que bueno, que sí considero que puedes llegar a un punto de la depresión donde nada te importa y no tenés ni intenciones de buscar nada, pero es como que Dios te puede hablar también mediante esa voz y decirte, escucha a otro tipo de personas, que hay una salida, pero buscas como entendimiento, ¿no? De parte del resto, como vos decías, es como que te sentís solo, sentís como que
yo siento inclusive ahora mismo que no pertenezco a este mundo. Es como que cuando ves que el 98 o 99% de las personas piensan igual, tienen la misma vida, es como que decís, soy un bicho raro. Está en el boliche o en las fiestas, o de farra, o tomando alcohol, cerveza, y es normal. Y si es que tú no haces caso o no compartes eso, es como que eres el raro. Literal, sí. Es como, yo toda la vida deseé encajar, pero nunca encajé. Nunca encajé. En ningún grupo de amigos es como que sí tenía amigos, pero es como que no encajaba, ¿viste? Cuando decís, Yo me sentía exactamente no, igual. Era porque, o sea, yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? Muchas veces, de hecho, ahorita que me haces ay, sí, acuerdo, ¿por qué yo pienso diferente? ¿Por qué yo pienso diferente? O sea, ¿por qué? Y es que era mi conciencia, la voz de Dios hablándome, que yo tengo que claro, hacer otras cosas, otros caminos. Ajá. claro. Inclusive cuando salís de fiesta y de joda y como que intentás como agradarle al otro, hacer sonrisas cuando no querés sonreír, decir cosas que no querés decir, es como que sentís una incomodidad interna. Y eso, bueno, es porque algo más dentro tuyo te está diciendo algo, pero yo lo negué por años. Es como que sonreí cuando no quería sonreír, dije cosas que no quería decir, salía cuando dentro mío sabía que estaba mal, entre otras cosas. Es como agradarle al mundo y como que no aceptar que sos diferente. Claro, inclusive permites o toleras llevarte con personas tóxicas o con una frecuencia baja o que están de la Mm, mano del diablo sin darte cuenta. Y es como exactamente, que exactamente. no quieres soltar eso y hay una voz dentro de ti que te dice, suelta ese entorno, suelta esas personas. Y esa voz siempre está ahí. Entonces, cuando tú haces caso de esa voz, así estés de acuerdo o no, ahí creces. Totalmente. Pero ¿qué pasa cuando no escuchas esa voz? Es Quedas ahí como mismo, que empieza a bajar el volumen, te empieza como a susurrar de a poco, cada vez menos esa voz, hasta que terminas completamente perdido, perdido. completamente, ajá, completamente una vibración baja, bajoneado. Porque, por ejemplo, yo te cuento que, bueno, este ejemplo que tú acabas de decir, yo les digo mucho igual a mis alumnos en la sala de mindset, es como que, como toda persona que está en vicios, primero, el primer vaso te dice una voz, no tengo que tomar, pero la voz está, como te digo, durísima. Y luego tú sales otra semana, otra semana, otra semana, otra semana, hasta que esa voz de ahí desaparece. Mm, Y luego salir de eso es más difícil, porque ya sí, entras en el ritmo hipnótico. ¿Tú has leído Verdad al Diablo de Napoleón Hill, o más vivo que el diablo? sí, sí, la tengo ahí por la mitad. Ahí te habla sobre el ritmo hipnótico. Entonces, cuando tú entras Mm, en un hábito de pensamiento habitual, que es como un remolino o es como una canción, que un pensamiento te lleva a otro, salir de eso ya es más complicado. Entonces, ¿qué es lo mejor? totalmente, No exponerse, ajá, no exponerse. Porque a la final, así tú digas, yo no tomo, yo no tengo vicios, si tú estás pegado a gente que tiene vicios y tú escuchas a gente que tiene vicios, vas a terminar tomando, vas a terminar fumando, vas a terminar haciendo lo que ellos hacen, porque tú eres tu entorno. exactamente. Y para nosotros en este contexto, en este mundo que estamos fuera de la Matrix y fuera del sistema, ellos son los raros. Claro, es como despertar, por favor, es que hay otra salida. Es que realmente te enseñan a que la vida es algo que no es. Como que, fíjate, si miras a tu alrededor, vos que estás escuchando esto, fíjate los resultados que tienen las personas que tienen a tu alrededor. Fíjate cómo todos hacen lo mismo. Fíjate cómo todos le intentan agradar a todos. Y es como cuando entras ahí es difícil salir, pero no es imposible. O sea, si algo dentro tuyo te está llamando a que salgas de esa situación, que vos no perteneces, es por algo, quizás estás llamado a mostrar que la vida puede ser diferente, que la vida es abundancia y que siendo vos diferente puedes también iluminar al resto. Claro.
Y por ejemplo, en ese tema de escapar del sistema fuera o estar fuera de la Matrix, como te digo, o sea, la gente te puede ver a ti como raro, como que este man es raro, pero para nosotros que tenemos otro estándar, otra verdad, otra normalidad, la gente de afuera es la rara. Porque, por ejemplo, si tú andas en vicios, alteras completamente tu nivel de vibración y te sientes mal, o sea, Exactamente. te sientes mal. No hay nadie en este mundo que esté en vicios y al siguiente día se sienta bien. Ya, por más que digan lo que digan, por más que hablen lo que hablen, ¿no? Y era bien loco porque sí te conté o no, que hay gente que inclusive se ríe de los temas de mentalidad, se ríe de los temas de vibración. Yo otra vez vi una publicación de una persona que ponía que salir a tomar con tus amigos una cerveza también cuenta como vibrar alto. Y era como que, bro, o sea, Mm. ¿cómo te vas a reír de algo que es realmente súper importante, ¿no? Porque, Sí, no. ujú. Sí, al fin y al cabo es como el camino al infierno se siente como el cielo. Y al principio, o sea, en el momento te sentís Dios. O sea, en el momento te estás tomando una cerveza, crees que la vida es felicidad, pero después, al otro día, ¿cómo te sentís? Yo creo que eso habla más y pesa más aún. Y la verdad es que con eso que me decís, lamentablemente hay muchas personas que piensan así, pero bueno, es como que uno intenta empatizar, que bueno, quizás no es el momento que despierte. O quizás hay que ser un buen ejemplo para esas personas para que vean que hay otra realidad, ¿no? Yo creo que todos tenemos un llamado a despertar cuando es el momento indicado. Sí, yo te cuento que, por ejemplo, hasta con mi familiares, primos o tíos o amigos que me querían hacer a mí tomar alcohol, yo hasta ahí me llegué a pelear. O sea, porque no quería hacerlo. Y me decían, es que él es el raro. Y luego, o sea, tanto, bueno, hoy en día como ya han pasado años y saben que yo pienso diferente, me preguntan y no me dicen nada. Pero cuando yo Ujú. arranqué en este nuevo mundo de pensar diferente, era como que él es diferente, o sea, él es raro. Imagínate que hasta mi familia me pasó eso, o sea, es brutal y no se sabe, ¿no? En cuántas familias será normal el tomar y ese tipo de cosas. Ujú. Es Pero que, claro, es que es el mundo mismo, o sea, es lo sí, normal, lamentablemente. por eso uno de mis mentores dice, el diablo, bueno, el diablo puede estar controlando a alguien, inclusive de tu familia, puede estar en tu mamá, en tu papá, en tus tíos, en tus vecinos, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, donde sea, puede asomarse. Ajá, y bueno, eso como les digo, o sea, suena un poquito fuerte, nos suena un poco fuerte, pero es la verdad. Mm. Ajá, porque cualquiera va a decir, ¿y este qué se cree? O este loco, ¿de qué están hablando? Pero como Sí, dices, sí, la energía habla muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más que las palabras. exactamente, La exactamente. energía mismo es como que te llama la atención, como tú dijiste ¿no? en YouTube. La energía de las personas que tú sigues en YouTube te llama la atención, porque ahí tú ves una energía que es distinta a lo que has visto afuera hasta el día de hoy. Ajá. Sí, totalmente. La energía no miente, vos te das cuenta, o al menos cuando, no sé si te pasa, que me desarrollé personalmente a un punto que veo una persona y es como que ya lo que me hace sentir habla mucho. Es como que, viste, eso lo sentís en el cuerpo. Cuando estás cerca de alguien y sentís como algo raro, es como que no significa que estás loco o que nada, qué sé yo. Realmente, si vos sentís algo raro estando cerca de una persona, significa mucho. O si te sentís bien o te sentís cómodo y todo fluye, es como también significa mucho. Entonces, realmente la energía no miente. Por Yo ejemplo, opino igual. ¿qué es para ti raro? Que sientas una energía rara, Raro. por ejemplo. Me ha pasado al principio cuando empecé como a despertar, juntarme con las personas que me juntaba, y es como que cuando sentís como ansiedad como interna, como te sentís como incómodo, es que cuando vos no podés ser vos mismo, algo anda mal.
Exacto, esas son las mejores palabras, las palabras correctas. Es como que yo no puedo ser yo mismo, o sea, tú te callas y no te expresas lo que realmente eres, porque, bueno, tienes miedo a que te critiquen, miedo a que te digan cualquier cosa y así. Que, mira vos, yo, ¿por qué tengo de nombre en mis redes sociales Voz de Brisa? Es porque considero que le estoy poniendo voz a lo que toda la vida callé, tipo, para adaptarme a este mundo. Entonces, es que cuando vos no sos auténtico, cuando vos no decís lo que vos querés decir, te perdés. Es como que te estás matando a vos mismo de una forma muy dolorosa. Y perdés tu autenticidad, perdés lo que Dios te dio, tu propósito, todo. Exacto, o sea, lo que acabas de decir, o sea, son las palabras ahí letales, porque Ujú. son ahí, como te digo, o sea, son como que las palabras justas, porque yo experimenté eso cuando estaba en el colegio o la universidad. Era como que Sí. yo quiero hablar sobre lo que escuché en tal libro, en tal podcast o así, y, y tenía que hablar lo que el ambiente quiere hablar, no lo que yo pensaba. Y me acuerdo que un día en el colegio se me reían porque yo andaba cargado un libro en el recreo, ahorita que más se acuerda, eso más de 15 años, No, 10 qué años. recuerdo. Ajá, se me Mirá lo reían. loco que, qué buen ejemplo, Ajá, qué buen ejemplo. ¿Y a cuántos le deben estar pasando lo mismo? O sea, de sentir vergüenza por llevar un libro, por leer un libro, por mostrar algo que están sí. desarrollándose personalmente. La energía, como hablamos, no habla más que las palabras. Pero también algo que, por Total. ejemplo, ahorita me llegó a mi conciencia o a mi cabeza es que mucha gente afuera interpreta lo que hablamos nosotros como motivación. Por ejemplo, ahorita que me hice acuerdo del colegio, yo tenía un profesor de literatura que que nos hacía no hacer una redacción de algo que nosotros queríamos hacer. Y yo me acuerdo que justo estaba con un mentor aprendiendo sobre la disciplina, porque yo estaba en un Mm, club en línea en esos tiempos, inconscientemente estaba en un club en línea de gimnasio, ¿ya? Entonces, qué loco, ajá, ahí empecé yo a despertar hace más de 10 años. Entonces, yo redacté sobre la disciplina porque yo quería hablar sobre eso porque eso estaba aprendiendo, ¿no? Y ese ujú. profesor de literatura me dijo, ay, qué motivadora su redacción. Igual como te digo, por ejemplo, yo he visto personas, tanto como te digo, amigos y familia, que cuando a mí me han escuchado hablar, como te digo, de este tipo de temas, me dice, ay, es que él habla de motivación. Y o sea, no es motivación, son mis Total, pensamientos. total. Sí, sí, es como, viste que dicen pensá positivo, pero cuando, o sea, llegas como a este estilo de desarrollo personal y estás despierto, es como que la vida normal es estar bien, no es estar mal, no es unos días motivación, bueno, todo es positivo, no, o sea, para nosotros estar bien es normal, es que esa tiene que ser la normalidad, ¿por qué es motivación eso? No es motivación, o Sí, sea, o sea, yo solo porque te comparto mis pensamientos en un video, tú dices que yo hablo de motivación. No, son mis pensamientos. Inclusive en la Biblia está que debes cuidar tus pensamientos. En todo en la vida, en el éxito, tal vez tú también has escuchado, está como te digo en la Biblia, cuida tus pensamientos. Kevin Trudeau, uno de los mentores más fuertes de todo el mundo, te dice que el 99% del éxito en lo que sea que tú hagas son pensamientos. El 1% es el cómo. total. Y cada pensamiento que tú tienes emite una frecuencia, emite energía. Igual cada sentimiento que tú tienes emite una frecuencia y energía. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos son energía. Y a lo que tú das atención, tú le das pensamiento y tú le das energía. O sea, que en lo que tú das atención y pensamiento, tú das energía. Y eso, como te digo, es como que, o sea, yo prefiero dar atención y energía a cosas de crecimiento que a dar atención y energía a cosas del gobierno, o del presidente, o del No, paro, o de que no hay trabajo, o de la sí. crisis, o de tu escasez, o de tu pobreza. Total, eso es muy interesante lo que decís, porque al principio, cuando vos tenés como el modelo mental de pobreza, vencer esos pensamientos de pobreza, de cosas negativas, de pensamientos negativos,
pura negatividad. Al principio es como que hay que forjar como el carácter de determinada forma que ponga solo la atención como en lo positivo, como en lo motivacional, por así decirlo. A mí me pasó que al principio era como normal sentirme mal, por lo tanto es como forjar a tal punto de, bueno, pienso positivo, cambio esta creencia, porque bueno, las creencias tienen mucho que ver, y al principio va a ser como raro hasta que la nueva cinta empiece como a sonar de esos pensamientos positivos. Pero al principio sí es como un esfuerzo, por así decirlo, empezar a pensar bien. Es todo un trabajo. Claro, porque sale totalmente de tu zona de confort y también porque Claro, rompes el ritmo hipnótico de tus pensamientos. Por eso igual como te digo, o exactamente. sea, a mis alumnos de ley les mando el primer libro a leer de Napoleón Hill, Más vivo que el diablo, porque ahí tiene, o sea, llegan a entender, como les digo, con eso y también con las alas, Sí, llegan a entender más cosas con el entorno. Y hay cosas sí, en los libros que tú lees o que yo leí hace años, pero con tu nivel de conciencia de ese momento no llegas a entender a menos que te juntes con un entorno distinto, que esté mucho, mucho más elevado. Hay cosas que yo no entendía y con mentores llegué a entender en la práctica. Igual, mis alumnos leen los libros y es como que dicen, no entendí, y luego estamos en el entorno y dicen, ya entendí. ¿Tú has experimentado tal vez eso? exacto. Sí, al fin y al cabo es como que esto depende de tu nivel de conciencia, pero el entorno te cambia todo. Yo no cambié y no salí tampoco de la presión de ansiedad hasta que no cambié de entorno, hasta que yo no empecé a escuchar a otras personas, hasta que yo no empecé a leer otro tipo de libros. O sea, el entorno es todo, el entorno me hizo cambiar, porque tenés también que sentirte que perteneces, ¿viste? Como decíamos, como que no pertenecemos al mundo, nos sentimos raros, nos sentimos bichos raros, pero cuando vas a ese grupito de bichos raros, es como que decís, ah, ok, entonces, o sea, hay más allá, puedo empezar a pensar positivo, y es como que los pensamientos considero que son como imanes, o sea, los pensamientos se te pegan de las personas de tu alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién escuchás y más cuando estás en un momento de cambio, solo tenés que consumir y escuchar a personas que tienen los pensamientos que vos querés tener. Entonces, claro que sí, Exacto, o sea, lo que dijiste ahí es brutal porque nosotros adquirimos los pensamientos, energía y también vibraciones de tu entorno. Adquirimos todo. exacto. O sea, no es que no pasa Ujú. nada que tú no tomas y vas con un amigo que tomas. Tú igual estás expuesto. Ajá. Y bueno, Sí, de ahí, como total. te digo, en ese otro punto. De ahí va lo que, o sea, no importa lo que entre, sino lo que salga de ti. Al ser humano lo que le contamina realmente no es lo que entra, sino lo que sale de ti. Tú puedes decir, ay, no, es que en mi casa tienen pensamientos de pobreza, tienen pensamientos de escasez, tienen pensamientos de miedo y tanta cosa, o de ego. Pero yo les digo a los chicos, no importa, o sea, porque realmente así tú escuches eso, lo que realmente importa es lo que sale de ti. O sea, que tú no hables como pobre, que tú no hables con ego, que tú no hables como víctima. Así hablen del gobierno, tú Exacto. no hables del gobierno, tú, que salga de tu boca el yo soy responsable de todo lo que pasa en mi vida y todo depende de mí. Ajá. Lo que dijiste ahí Exactamente. es brutal, o sea. Y realmente yo, como te comenté, igual en mi punto más bajo, mi punto más duro de mi vida, yo era consciente, bueno, una voz me decía, ¿no? Internamente que Mm. era que de ley tengo que escuchar si yo estoy en depresión o en ansiedad y me siento horrible y yo estoy en este punto, tengo que de ley escuchar a alguien que esté más elevado para adquirir sus pensamientos porque mis pensamientos reflejan mi realidad. ¿Y qué era mi realidad? Así como tú, que me sentía horrible. O sea, en depresión, en ansiedad, que no vivía presente, que no me sentía bien. Pero yo, como te digo, en mi humildad o siguiendo esa voz, decía, de ley tengo que escuchar a alguien pensamientos distintos, si es que yo quiero que en mi vida se refleje algo diferente. Ajá, Eso es muy importante porque nombraste la palabra humildad. Y yo creo que a ambos nos hizo salir como de ese lugar donde estábamos la humildad.
esto, inclusive en la charla que tuvimos anteriormente, lo nombramos, porque inclusive cuando vos te sentís tan mal, cuando tenés ansiedad y depresión, es como que todo, te fijas nada más en vos, en lo que sentís vos, al fin y al cabo, y en lo que crees vos, crees como que es correcto, que la vida es horrible, etcétera. Y cuando vos empezás como a matar tu propio ego y empezás a decir, bueno, quiero escuchar a otra persona, quizás otra persona sabe más que yo. Eso también fue lo que me llevó a escuchar otro tipo de personas cuando yo estaba así. La humildad de decir, no me las sé todas, mi vida no es lo que yo quiero, por lo tanto, voy a tener la humildad de escuchar a alguien que sí sabe o tiene otra realidad, ¿no? Pero igual que yo creo que ambos lo hicimos como inconsciente, ¿no? También eso. Recién ahora le puedo poner conciencia a lo que sucedió en ese momento. Claro, o sea, depende del punto o en la etapa en la que tú hayas pasado, porque como hablamos, el día de hoy tienes tú otro nivel de conciencia, pero ponte tú y yo de hace 4, 5, 7, 8 años, en mi caso, no era consciente de lo que hablamos ahorita y que no era consciente Claro, de que tus pensamientos forman tu realidad y no era consciente de que tengo que cambiar acá mis pensamientos escuchando a otra persona. Y es la forma más rápida de poder cambiar tus pensamientos. Porque tú, por más que total. te escuches libros y leas libros y audios, Mm, el entorno tú absorbes, como hablamos, ¿no? La energía, las vibraciones y tu cambio de pensamientos es mucho más rápido que tú solito con tu mismo entorno y libros y audiolibros. claro. Sí, yo creo que estos años atrás como que no pude salir inclusive de esa situación porque es como que estaba luchando contra la corriente, con el mismo entorno, siguiendo saliendo a fiestas y demás, con las mismas personas alrededor. Es como que la única que pensaba diferente era como imposible como avanzar. Tenés que agarrarle la mano a alguien más para avanzar, que esté en la misma que vos, que quiere pensar positivo o que piense positivo. Si no es como ir contra la corriente y es complicado, solo. Exactamente, lo que acabas de decir es brutal porque tener la humildad de que tú no puedes avanzar solo. O sea, no que alguien esté de la mano ahí, que te lleve a todo lado, ¿no? O que te haga las cosas Claro, claro, sí. como un Mm, bebé, sino que, o sea, que tú no puedes avanzar solo en el sentido de que de ley requieres de una guía que por más que, bueno, depende del nivel que tengas, ¿no? De mentor, porque hay personas que dicen, es que mi mentor no me responde, es que no has preguntado nada. claro, Ya, pero hay que claro, entender que uno tiene que buscar al mentor, uno tiene que ser proactivo, uno es responsable de todo eso y la guía que te dan es simplemente, o sea, como que, a ver, yo como te digo, entro a una sala y lo que, o sea, mi objetivo es cómo piensa, qué voy a aprender de cómo piensa. No estoy buscando ningún método, no estoy buscando ninguna técnica, me llevo lo más importante y lo más crucial que es cómo piensa. claro. Y O sea, es importante como llegar como a ese nivel al fin y al cabo, porque hay personas que inclusive tienen mentor y están horas, todo su día escuchando un mentor, pero no tienen la humildad como de aceptar o con el corazón abierto a aprender, al fin y al cabo. Y es por eso que muchas personas no cambian, porque no tienen la disposición de saber escuchar, de estar abiertos realmente a entender y aceptar, a veces más que entender, porque hay muchas personas que tienen mentor, pero igual así no avanzan. es que por más mentor que tengas, está el ego ahí adelante. Entonces, si es que no eliminas ese ego, por más mentor que sea el mejor mentor del mundo, no vas a poder crecer. Total, Entonces, total, 100%. pues, Sí, de hecho, como empecé a cambiar estos meses atrás, eso es lo que te lleva al siguiente nivel. Eliminar el ego, cien acribillar por el ciento ego. Total, Porque si ya tuvieras totalmente. el mindset, ya tuvieras la vida que tú quieres el día de hoy. No mañana, no en un mes, no en un año. Hoy, Mm, ahorita, en este. total, Y también en la Biblia está, ¿no? Que al reino de los cielos van a entrar
tú para entrar al reino de los cielos tienes que ser como niño. ¿Qué es ser como niño? Sin ego, sin miedo. Mm, exactamente. Sí, de hecho, al fin y al cabo, eso es muy interesante, ¿no? Como es también conectar con tu niño interior y a la vez cuando yo empecé a mentorearme, bueno, con Pri, yo cuando entré a la mentoría dije, yo me las sé todas, tengo un alto nivel de conciencia, ya es como que escuché mucho material, entonces entiendo de lo que habla, debo ser la única que entiende. Y después es como un cachetazo de realidad de, no, es que tu realidad es esto, por lo tanto, no te las sabes todas. Claro, Y fue como todo un tema. Te debe pasar a vos con tus alumnos al fin y al cabo, como reconocer como ese ego, ¿no? claro. Hay mucha gente que ha dicho, ay no, eso de la mentalidad yo ya sé porque ya me he leído tantos libros, o ya me he escuchado tantos audios. Pero, o sea, me dices que ya tienes la mentalidad y no tienes para entrar a una sala básica. Lo que tienes es ego, bro. No tienes mente. Total, Sí. total. Y bueno, lo más loco que te puedo compartir que pasó lo más loco con un alumno una vez. Yo le mandé a comprar, como te digo, 3 libros básicos que a todo alumno yo mando. Y a mí me sorprendió que, como te digo, que esa persona no compró los libros. Y es como que, o sea, no compró los libros porque, me dijo que no tenía dinero y se fue de viaje varias veces. Uf, Entonces, o sea, a mí me choqueó, o sea, a mí me choqueó. Obviamente que, bueno, si es que ve este podcast, bueno, ya nada, pero perdón. si es que ve, si es que no ve, pero a mí me reventó la cabeza. O sea, un libro cuesta 10 $15. No hay excusa para que no te compres un libro. Aparte lo conseguís inclusive virtual, o sea, puedes encontrar la forma. Es como que no es que no hay dinero muchas veces, sino que son otras las prioridades, al fin y al cabo. Pero como eres Y el árbol de muchas sentado, personas, total, y muchas personas como que eligen su prioridad en el momento, que es la que justamente no la lleva a llegar al siguiente nivel, es que básicamente. si tú no puedes acatar una pequeña orden, que es comprarte un libro para que te vaya bien, para tu crecimiento personal, Imagínate. y quieres hacer todo a tu manera por tu ego, quiere decir que Mm. tu ego va a estar presente en todas las. ¿Cómo piensas llegar, como te digo, al siguiente nivel? Si no eliminas tu ego ni siquiera en algo tan simple que es comprarte un libro. Entonces, hay diferencia entre la gente, como te digo, que le mandas a que se lea unos libros, la gente que lo hace versus la que no lo hace. Porque hay gente que quiere mucho enfocarse, darle atención a las técnicas y ni siquiera, como te digo, se compró el libro, ni siquiera se abrió el libro. Y luego dicen, ay, es que yo quiero entrar a la VIP porque yo quiero aprender las metodologías, las técnicas. Y lo que yo veo desde mi punto de vista, desde mi percepción, es que a esa persona le falta trabajar en el mindset. No, no es que la técnica le va a cambiar la vida, sino el mindset es lo que le va a cambiar la vida, que es lo básico. Pero como te digo, como dicen mis mentores, tienen ojos pero no ven, o sea, lo que ven no es real. Y es porque el mundo nos programó a perseguir el dinero afuera, a que te valides con un tener y no con el ser. Y también nos programó, como les digo, o sea, en muchas cosas, ¿no? Porque tienes que tú tener un título para conseguir trabajo. Tienes que tener el título de la universidad para conseguir trabajo, el de la escuela para el colegio y así. O sea, Total. la validación era con el tener, no con el ser. Sí, considero que estamos programados para estar cerca del diablo. Qué fuerte lo que acabas de Es decir. fuerte, pero estamos programados.
para seguir la voz del diablo, la voz del mundo. El diablo es el dios del mundo. Por lo tanto, es que, es que mirándolo desde afuera, nosotros es como, están todos como encasillados que el título, como decías. O sea, la vida para muchas personas y lo que yo creía que era, bueno, terminar la escuela, universidad. O sea, si no vas a la universidad, no sé, ¿quién vas a ser? O si elegís trabajar, bueno, conformate con el salario básico que no te va a alcanzar a fin de mes. Si tenés suerte, casate y después, eso es la vida, ¿no? Como levantarte, ir a trabajar quejándote, volver, dormir, trabajar y dormir, trabajar y dormir. Y pensar negativo. Y Y es con como miedo, que yo creía que era la vida de eso. O sea, qué fuerte. como que no, muy fuerte. Y siento que todos estamos programados así porque estamos llamados a escuchar la voz del diablo. Entonces, cuando empezás a cambiar eso y a identificar que eso es del mundo y empezás a escuchar la voz de Dios, es de la única forma que puede cambiar tu vida, Claro, literalmente. porque tal vez te pasó a ti o no, pero bueno, yo en mi entorno, en mi casa, amigos o hasta profesores que ahorita me acuerdo del colegio te decían, tienes que buscar una carrera en la universidad que dé full dinero. O sea, la invitación era que persigas el dinero inconscientemente. Mm. Y no era, o sea, realmente lo que te guste, lo que te apasiona, sino en tu mindset ya era, o sea, tienes que ser médico, así no te guste porque eso paga bien. Ejemplo. Y el tema no es que es malo ir a un empleo o a un trabajo o a la universidad, sino lo que es malo es ir sin ningún propósito y solamente, como te digo, ir por dinero. Sí, total. Eh, Considero que la mayor parte de las veces también la universidad te sigue atando como al sistema, al fin y al cabo. No es como que te dicen, bueno, tenés que estudiar para tener un buen sueldo y para vivir bien feliz. Y termina siendo, o sea, fíjate, hay personas que, muchas que estudian, muchas que no estudian, pero su vida sigue siendo completamente igual. Considero que muchas veces también, obviamente dejando como las carreras como de médico y carreras como importantes que son por ejemplo, para salvar vidas y demás, hay muchas carreras que te siguen atando al sistema. Y es mentira eso, que si estudias vas a tener una buena vida y demás. O sea, seguís estando ahí, siguiendo la voz del diablo y del mundo, básicamente. Encerrado como en esa cajita mental de la vida es sufrimiento. Exacto, no hay mejores palabras. Es como que lo que te toca. Pero te toca, es como, viste, como te toca. Y bueno, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Viste que muchos dicen, y bueno, la vida misma. Y no, ¿por qué? Es que ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser todo dolor, carencia? Es que no. Es que te aseguro que no es eso la vida. No es estar bien de vez en cuando, que le llaman felicidad a estar bien de vez en cuando. O el Claro. objetivo que sea ese. Y tú no sabes si tu don sea ser cantante, mago, músico o coach. Total. Y bueno, ese es como un tema un poco más profundo porque considero que creo que cuando llegas como a tener una conexión tan grande con Dios es como que no importa lo que seas, es como que obviamente vas a hacer a lo que estás llamado, eso considero que sí, pero ya te deja de importar tanto el mundo terrenal y el dinero y ese tipo de cosas. Claro. Bueno, el siguiente tema que teníamos que topar, porque ya se acaba prácticamente la hora del podcast en un solo tema, es sobre, bueno, podemos hablar de la conexión con Dios y también podemos hablar sobre el tema de la gente que tiene pensamientos de quitarse la vida, por ejemplo. O sea, cómo salir de eso, ¿no?
Aunque creo que con todo lo que hablamos ya fue la gran parte, la mayoría de todo lo que hablamos ya fue en base que te puede ayudar, ¿no? A salir de eso. Sí, Pero algo, por total. ejemplo, en concreto que tú podrías mencionar. Para mí lo que me salvó de todo eso, por ejemplo, es pegarme más que nunca a Dios, conectarme más que nunca a Dios. ¿Tú qué podrías, por ejemplo, decir así en concreto de que a alguien le podría ayudar, ¿no? Alguien que, por ejemplo, siente tanta presión en su vida, en tanta oscuridad, que no ve salida, en tantos problemas y tanta cosa que dice, es como que en su cabeza una de las opciones ya es quitarse la vida, ¿no? Yo Sí, también lo he experimentado y sé cómo se siente, es horrible porque es como que estás en la oscuridad, en mucha oscuridad y no ves sí. salida. Y como te digo, Es que no ves la luz. exacto. Y hay personas que eso les pasa, como en tu caso, ¿no? Depresión y ansiedad por cosas que te han haber pasado. A mí igual por otro tipo de cosas. Hay gente vuelta por el tema de los vicios o temas, no sé, familiares, por muchas situaciones, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿tú qué podrías, por ejemplo, a la gente aconsejarle, ¿no? Así en concreto, decirle que te pueda ayudar a salir de eso. Ok. Al fin y al cabo, cuando vos tenés depresión, ansiedad o ese tipo, podemos hablar como de cualquier cosa, pensamientos negativos o más allá, llegando a la depresión, por ejemplo, considero que experimentás eso porque estás poniendo tus ojos en el mundo. Y cuando vos pones tus ojos en el mundo, es que vas a ver todo negro, muchas veces. Es que vas a ver todo que se cae. Ves como es todo destrucción, es todo tristeza. Y cuando vos tenés depresión y ansiedad, estás poniendo los ojos en el mundo. Estás prestándole atención a lo que sucede a tu alrededor, al fin y al cabo. Es que podría decir muchas cosas, pero al fin y al cabo, en realidad, lo único que me hizo salir de ahí, porque estos años atrás tuve muchísimas recaídas, que no quería vivir más, que no encontraba un propósito, que decía, pero ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy acá? No es necesario que esté acá. Lo único que me hizo salir de esa situación fue dejar de mirar al mundo y empezar a poner mis ojos en Dios. Empezar a experimentar lo que es poner los ojos en Dios te salva la vida. O sea, a mí no voy a decir que fue un camino fácil porque no lo fue, pero yo considero que nunca había experimentado paz en mi vida antes. O sea, y ahora que estoy conectada a Dios, conocí lo que es la paz, conocí lo que es el amor, conocí lo que es la plenitud interna, conocí lo que es estar bien todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero, o sea, la mayor parte del tiempo estar bien. Y eso es como, wow. Y Dios es el único que puede tapar como ese vacío, esa crisis existencial. Y literalmente poner los ojos en Dios y todo se te pasa. Pero a la vez, como hablamos antes, hay que tener como el corazón dispuesto. En realidad siempre el espíritu va a estar dispuesto, pero decir, bueno, me atrevo a creer que algo me puede sostener. Que no hace falta que yo me las sepa todas, que sea autosuficiente, que hay que luchar la vida, que hay que salir de estas. Es que no, es que puede ser sostenido por algo más allá. Entonces, podría decir muchas cosas, pero eso fue lo que me salvó la vida completamente. Sí, tal y cual, poner la mirada en Dios y no en el mundo, es el primer paso. De ahí Total. también dejar de poner la mirada en ti, porque, por ejemplo, dejar de poner la Sí, mirada en el mundo es un paso, se podría decir, ¿no es cierto? Depende de la situación, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, lo que más me ayudó y me funcionó es dejar de poner la mirada en el mundo y más allá también dejar de poner la mirada en mí mismo, en mi ego. Porque, o en mí simplemente, y poner o sea, soltar todos mis deseos egoístas y mis pensamientos total. egoístas para ponerme yo al servicio de otros, como lo hacemos en este momento. Ponemos nuestro Sí, tiempo, energía, información, atención para servir a otros y no sí, esperamos nada a cambio.
Entonces, a mí realmente, como igual como tú lo acabas de compartir, lo que me ayudó humildemente un montón para ese tema que topamos, de tener pensamientos de quitarse la vida, es dejar de pensar en ti, dejar de pensar en el mundo y la mirada completamente en Dios. Te digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo experimenté otras situaciones en las cuales el diablo me estaba atacando de muchas formas que ni me esperaba. Entonces, ya pues ahí yo me sentía mal conmigo mismo, me sentía horrible. Y decía, mierda, ¿y ahora cómo salgo de esto? O sea, porque yo sabía que si salía del tema espiritual, de sentirme mal, de sentirme bien, todo iba afuera a mejorar. Y dije, tengo que dejar de pensar en mí. Entonces, por ejemplo, un día, no sé, como tú lo dijiste, ¿no? Todos somos seres humanos, o sea, hay un día que te puedes levantar un poco negativo, bajoneado, normal. Y esos días que yo me he levantado así, es como que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Tengo que dejar de pensar en mí, tengo que ponerme al 100% a trabajar y a servir al mundo. Y se me pasa. Total, Los días que más pleno total. siento, que en una frecuencia más alta estoy, es los días que no pienso en mí. Como por ejemplo, hoy estuve a full. Y hice trading, compartí a mis alumnos, como te digo, en las salas, me fui al gimnasio, estoy en el podcast. O sea, no tuve tiempo a ni siquiera pensar en mí. Ay, y como te dije también, como te contaba, o sea, mi cabeza también estaba dando vueltas en nuevas ideas para crecer. O sea, ¿a qué hora pensé en mí? Es como que no tuve tiempo de pensar en... Total. Fíjate qué loco, ¿no? Las personas que están en este mundo, la mayor parte de las personas, es que todo se resume al ego. Es que fíjate, las personas que dicen tener problemas, que piensan negativo y demás, están pensando en ellos, en cómo se sienten ellos, en sus problemas y en los del mundo. Al fin y al cabo, y cuando matas como ese ego, decís, no, es que vivo para servir, empezás a sentir esa plenitud. Es como que estás ganando doble, estás ayudando al resto y también estás ayudando a vos ayudando al resto. Entonces, fíjate cómo te puedes llegar a sentir tan bien sirviendo. Sí, y también tal vez has experimentado tú, o no sé, cuando, cuando la gente te agradece por interno, por mensaje, cuando la gente te agradece por todo lo que tú das y por todo lo que tú compartes. Eso a mí me ha sacado de días que yo me he sentido horrible. O sea, días que no sé, me he sentido mal, mal, mal en cualquier sentido. O sea, con ira, ansiedad, triste, no sé, como te digo, con enojo, con muchas cosas, Sí, ¿no? Y ver un mensaje. Yo me acuerdo un día estaba, pero así estaba sintiéndome horrible. Porque tú sabes cuando te sientes mal. Ya te conoces ya. Y me llega un mensaje a las 10 11 de la noche de un alumno de... Él está en España, entonces es diferente la hora. O sea, claro, un sí. mensaje medio testamento, gracias, mi crack. Y también manda un audio de 2 minutos. Me cambiaste la vida con tu entorno, con tu sabiduría, gracias por todo eso. O sea, pero como te digo, todo lo que él me dijo y también de la forma como la que él me dijo, me cambió, o sea, me cambió Uf, el agradecimiento de la gente. Y eso es vibrar alto y, o sea, como te digo, o sea, me sacó de ese estado que yo estaba vibrando bajo y que me sentía mal. sí, Y eso es porque uno está dando y dando y dando todos los días, en propósito, muy distinto, ¿no? total. Sí, cuando seguís creo que parte de la voluntad de Dios. Y eso es increíble lo que decís, porque, bueno, Dios es grande, porque en los días que estoy pensando en mí, o en mis cosas, en cómo yo me siento, en las cosas que tengo que hacer, en lo que me genera quizás ansiedad, Dios pone una persona que viene y me agradece, que me dice que gracias por el contenido, gracias, que cambié por esto, por lo otro, y es como, ah, ok, cierto, no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en el otro. Entonces, es como un recordatorio esos mensajes para nosotros, al fin y al cabo. Claro. Y por ejemplo, el que gente
te agradezca a ti porque tú le cambiaste la vida con una palabra, con un mensaje, con sabiduría, con lo que sea, hace que tú te sientas como también súper agradecido, pues. O sea, automáticamente de vibrar bajo te lleva, te eleva automáticamente. ¿Y quién crees que puso Total. ese pensamiento en la conciencia de esa persona para que te escriba ese agradecimiento? Dios. Entonces es brutal. Y a la final todo la fuente es Dios, ¿no? Toda la fuente es Dios, o Sí. sea, Sí, si hay algo, te aseguro que le pido a Dios muy seguido, últimamente que me di cuenta, como que se me prendió la luz, y es como el dejar de pensar que la gente se acerca porque soy yo, porque eso al fin y al cabo termina como siendo ego, ¿no? Entonces es como, es gracias a Dios que estamos haciendo su voluntad, es como, viste que la gente pone mucho en pedestal a personas, a ídolos, a referentes. Y al final, al único que hay que poner como en un pedestal es a Dios. Es la única, es el único que no te puede decepcionar, es el único que no te puede romper las expectativas. Y, y hay algo que le pido mucho siempre, es como que no se trata de mí. Esas personas no se acercan por mí, al fin y al cabo. Se están acercando a Dios porque soy canal de Dios, al fin y al cabo. Y yo hablo a través de Dios. Entonces es como todo a Él, todo el tiempo. No es que se me acercan porque soy yo, por todo lo que soy yo. Sí, se acercan a mí, pero gracias a quién. qué brutal lo que acabas de compartir. Ahorita me hizo clic en la cabeza algo de lo que estaba, de lo que estaba igual pensando de mañana. Ahorita me hizo clic lo brutal lo que tú acabas de decir. Eso es todo. La fuente siempre es Dios, porque todo el mundo puede decir, ay, no, es que es tu dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quién te dio ese dinero? Una persona que te dio trabajo. ¿Quién puso esos pensamientos para que te diera trabajo esa persona? Dios. Entonces tienes que comer y tienes dinero por tu trabajo. Claro que también te esforzaste y todo, pero al final todo es la fuente de Dios. Total. Ujú. Sí, es como que al fin y al cabo hay variantes, ¿no? Hay personas que lo tienen todo, que tienen, están llenas de dinero, pero también que ese dinero no se los dio Dios, que fue el diablo. Ese es un tema muy profundo igual, pero no siempre es Dios. Y no siempre la abundancia es abundancia. Sí, ahorita que tocas ese tema también, o sea, es un tema profundo ese tema, Sí, porque total, total. Pero es cuestión como de poner los pies sobre la tierra. Y ojo, o sea, acá no estamos hablando como de religiones, creo que esto es importante aclararlo, como religiones, como lo que sea. Y de hecho, entiendo si hay alguien que está mirando y es como que le choca la palabra Dios, porque siempre suelo aclarar esto como que a mí también me chocaba la palabra Dios porque lo asociaba con algo negativo, lo asociaba con sufrimiento, lo asociaba con iglesia, lo asociaba con cosas que no son Dios y por eso me repetía siempre que era atea, pero si tenés como el corazón predispuesto y empezás a decir, bueno, quizás son creencias que me impusieron de algo que es Dios y muchas veces Dios no es lo que vos creés que es. Entonces, esta es una invitación a conectar con él de otra manera, de la manera que vos desees, ya sea claro, desde la palabra, ya sea hablando. si tal vez tú has escuchado o no, que yo he escuchado a algunos mentores afuera también hablar sobre la matrix religiosa, y es como, ¿no has escuchado sobre eso? No. Es lo que acabas de decir en este momento, pero en otras palabras. Como lo que tú viste, por ejemplo, y yo igual, toda la vida, las iglesias y todo lo demás, pero nunca te llamó la atención. Mm, Y es porque era una Matrix, pero como te digo, o sea, religiosa. Que bueno, hay gente, como te digo allá, que, o sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Cada quien puede elegir, ¿no? Cómo quiere.
hacer su vida y qué ideales o creencias seguir. Ujú. Pero a mí, por ejemplo, igual, hoy en mi vida, en este momento, estoy aprendiendo, estoy entendiendo cosas de Dios, de la Biblia y de Jesús que en mi vida que mi vida había llegado a entender afuera. Y como dices tú, a mí igual nunca me llamó la atención, diciendo la verdad, o sea, y es porque afuera, o sea, como te digo, o sea, hay cosas que como que pueden decirla, o sea, no sé cómo decirlo, no, con las palabras correctas. Es como que sí, Sí, usan la palabra de Dios, pero esa ujú, otra interpretación. sí, también. Y a la vez hay muchas personas que, como te había dicho el otro día, que usan la palabra de Dios, pero en realidad no lo obedecen. Hay personas que como que hablan de Dios para llegar a la gente. Hay personas que inclusive están en la iglesia y no tienen en su corazón a Dios, inclusive. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado a quien escuchas, porque hay personas que utilizan el nombre de Dios para hacer cosas contrarias a lo que dice en el manual de la vida, la Biblia. Exactamente. O hay gente que cree en Dios y no obedece a Dios. Oh, ese tema me gusta, ese tema me gusta. De hecho, yo empecé creyendo en Dios, pero no lo obedecía. Y también es parte del ego, vamos a ponerlo al ego como la voluntad de uno mismo, ¿no? Yo considero que nunca tuve tanta paz en mi vida, pero a la vez también pasé por un proceso interno fuerte de matarme a mí misma, matar mis deseos, dejar de lado mis deseos, lo que yo quiero hacer, em, con las personas que quiero estar cerca quizás, pero si no es a la voluntad de Dios, termina siendo doloroso. Por lo tanto, cuando empezás a obedecer a Dios, cuando empezás a seguir esa voz, porque te habla mediante la voz de tu conciencia, ¿no? Si lo sabes reconocer, es como que dejás todo lo que vos querés, inclusive a veces atrás, porque quizás lo que vos querés no es la voluntad de Dios. Entonces, es otra cosa obedecerlo. Muchos creen, está lleno de personas creyentes, pero hay pocos que obedecen, que no están dispuestos. O sea, imagínate, hay muchas personas que considero que se acercan a Dios porque dice, bueno, es el único que me puede dar la casa, el auto, mi familia, el amor de mi vida. Y se acercan a Dios por eso. Y en realidad no tiene nada que ver. No lo estás obedeciendo porque estás poniendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Y qué sabes si Dios quiere para vos justamente ese viaje, o ese auto, o esa pareja? Entonces, cuando realmente entregas tu vida, entregas tu propia voluntad y agarras tu cruz y lo seguís, ya es otra historia. Exactamente, son las palabras correctas, o sea, ahí, justo ahí, porque pasa, ¿no? En parejas, amigos, negocios, trabajos, pasa afuera en la vida en muchas cosas. Tú crees o tú crees que tu voluntad, que tú quieres esto, ¿no? Pero la voluntad de Dios es otra. Como te digo, o sea, en el tema, por ejemplo, puede ser pareja, ¿no? Dios quiere para ti otra persona, igual en amigos lo mismo. Yo me quedé completamente Mm, solo luego de lo que te conté esa historia y me sí. quedé aparentemente solo y sin amigos, pero era la Mm, voluntad de Dios porque esa gente no era buena, no tenían buenas intenciones y etc, etc, etc. O solo perseguían el dinero, o estaban conmigo por interés y etc, etc, etc. Entonces, Dios destruye para luego construir, pero tú en ese momento total. no entiendes. Igual en negocios. Sí. En negocios o en trabajo, es como que, bueno, para el de afuera, ¿no? El que se quedó sin trabajo dice, no, qué tontera. Pero tú nunca debes juzgar porque nunca puedes poner la voluntad tuya por encima de la de Dios. Total. Es que cuando empezás como ahí apenas a entregarte,
Es que Dios es como que hace así, o sea, te saca todo, te destruye todo, inclusive, y decís, ¿cómo? Es que, bueno, es un Dios castigador que me hace mal, que me alejó de estos amigos, que me quedé solo, que me alejó de ese trabajo, y en realidad es lo mejor que te pudo haber pasado, al fin y al cabo, porque Dios siempre tiene preparado algo más grande para vos. Y mejor, Y ajá. sí, algo que inclusive no vamos a entender. Es que nunca vamos a llegar como a entenderlo como seres humanos muchas veces, pero es como tener la voluntad de seguirlo, al fin y al cabo, como a pesar de todo. Claro, es como lo que te conté ahorita que estábamos hablando. Yo pasé una estafa de más de 6 cifras en dólares. Es algo fuerte. Entonces, uno dice, no, es que mi voluntad era otra, pero uno nunca puede poner la voluntad de Dios por encima de la tuya. Y quién sabe, como te digo, o sea, puede venir algo mejor y mucho más grande. Pero en ese momento, cuando todo es oscuridad, por más que tú quieras, no vas a ver la luz y no vas a entender. Por eso es que yo igual me acuerdo que una vez un alumno me preguntó, yo le dije, bro, hasta ahora no entiendo, tal vez en unos 5 o 10 años voy a entender. Mm, mm, Ajá. Y eso, bueno, me pasó a mí. Hay gente que le pasa, como le digo, en su trabajo, que se quedó sin trabajo. Mm. sí, es como que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Como que realmente hay que pedirle, considero todos los días a Dios entendimiento, porque, por ejemplo, eso que te pasó a vos es un tema también muy profundo y al fin y al cabo quizás ni siquiera ahora mismo lo entendés. Pero muchas veces el camino de Dios es como un camino a ciegas, ¿no? Pero si vos tenés fe de que Él te sostiene y que estás caminando con Él al lado, es que no importa, yo tampoco es que veo todo como wow, mi futuro, es que realmente a veces considero que muchas veces camino a ciegas, pero como es su voluntad, es como ir caminando en un desierto de la mano con Dios, no sabes para dónde te va a llevar, pero vos confías y lo seguís. Entonces, no hay que entenderlo todo. De hecho, hay un versículo muy lindo que justamente ahora no me lo acuerdo, que donde vos ves un desierto, Dios ve tierra fértil, ve cosas más allá. Entonces, es como que no hay que juzgarlo y solo hay que seguirlo. Que tú no entiendes, ajá. O que tú no llegas a ver con tus 5 sentidos. Por eso dicen lo que ves no es real. La materia no es real, Total, todo es energía. Y solamente Dios puede ver total, eso. Ni siquiera uno mismo puede llegar a ver, porque uno mismo solo alcanza a ver lo que ve con sus 5 sentidos. Y hoy justamente compartí yo en mi Instagram igual, Dios no te pide que entiendas todo, solo te pide que confíes en Él cuando nada tiene sentido. sí, lo vi. Eso a mí me dio durísimo, ese versículo me dio durísimo a mí, y se me hizo una película en mi cabeza. Fue brutal, así me quedé, literalmente, o sea, porque uno se cuestiona en su vida muchas cosas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bla, bla, bla. Pero mientras más te conectas a Dios a través del sufrimiento, es como que Él no te pide que entiendas, Él te pide que confíes en Él cuando nada tiene sentido y cuando todo es oscuridad y cuando no ves la luz. Y es algo que Qué suena así clave eso que decís. simple, pero es muy profundo, porque ahorita estamos hablando tranquilamente, ¿no? Pero tú, en tu oscuridad, en tus momentos más duros, ahí tienes que realmente creer o realmente confiar, pues, en Dios. Total, total. Es que de alguna forma también, yo al menos, Dios me hizo conectar con Él mediante el sufrimiento, o sea, quitándome todo, hasta cosas materiales, hasta sueños, todo. Es como que muchas veces donde ves como el pozo más oscuro es donde puedes ver tu mayor transformación y es el momento indicado, o sea, inclusive Dios quizás te pone en esos lugares para que lo único que tengas es aferrarte a Él y nadie más. Pero también
no hay que llegar como a esos extremos, ¿no? Como que puedes estar a tiempo de, a pesar de que esté como todo tranquilo en tu vida, elegir aferrarte a él. A veces no es necesario que Dios te ponga en esos lugares incómodos muchas veces, porque uno espera el sufrimiento, a ver todo desastroso como para aferrarte a Dios. Y no, también cuando estás bien, tenés que seguirte aferrando a Dios, porque tenés que esperar que todo se destruya para sostenerte a Él. Claro, o sea, las palabras que tú dices son ahí, pero cada quien tiene su proceso y es como que, por ejemplo, en mi proceso de conexión con Dios y elevarme espiritualmente, el sufrimiento masivo me hizo a mí pegarme más que nunca en mi vida a Dios. Cuando más, el momento que más sufrí en mi vida, en toda Sí. mi vida, fue el momento que más me pegué a Dios, fue el momento que más, o sea, me rendí a Dios y que también formé más mi carácter. Y es, o sea, literalmente es como que, o sea, como te digo, como nunca en mi vida me pegué a Dios. Entonces, hay gente, como dices tú, que puede estar cómoda y que no tiene que esperar a que le pase algo fuerte en su vida para que se conecte a Dios, como perder, como te digo, algo fuerte en su vida. Pero el punto es que cada quien es como que lleva su proceso también en eso, ¿no? Pero obviamente es mejor si lo haces desde siempre. Pero yo te puedo contar cosas que yo he experimentado, ¿no? Y por ejemplo, yo igual, es que todo conecta, ¿no? Todo conecta y a la final, como hablamos, ¿no? Todo conecta y a la final va como que, como te digo, ¿no? La fuente que es Dios. Y Mm, yo en mis mejores momentos, por ejemplo, económicos, era como que me iba súper bien, viajaba y todo eso, pero sentía como que faltaba algo. Y ese que faltaba algo era pegarme más a Dios, a un propósito, a servir. Sí servía, sí lo hacía, pero que estaba a un 10% de lo que realmente puedo servir a la gente, e impactar vidas. Y ahora siento que igual, por ejemplo, en mi historia, yo sé que el día de mañana voy a impactar un montón de vidas que todavía no alcanzo a ver, pero yo sé que está ahí afuera. Ujú. mm, Entonces son cosas bien locas, ¿no? Que obviamente que si tú conversas tus problemas a alguien de afuera con un nivel de conciencia bajo o con una conexión espiritual o con Dios muy baja, no vas a llegar a entender y no vas a llegar tampoco a decirte las palabras correctas, como te la mm. puede decir alguien que está más conectado a Dios o alguien que ha sufrido mucho en su vida o alguien que tiene un nivel de conciencia más elevado. Porque Sí, ajá, yo le veo así, no sé cómo le veas tú, porque no es lo mismo alguien que perdió un familiar, ejemplo, o que perdió su paso, que perdió, como te digo, muchísimo dinero y sufrió con eso, a alguien que no le pasó nada. O como te digo, igual en el punto, alguien que sufrió tanto al punto que quería quitarse la vida, no es lo mismo a alguien que no le pasó nada de eso. O sea, porque no experimentó ese sí, sentimiento. Ajá. sí, sí, opino lo mismo ahí, o sea, inclusive, o sea, todo lo que dijiste es como que me hace mucho sentido porque, o sea, me pasó lo mismo con respecto a que de la única forma que llegué a esa conexión fue puro sufrimiento, como que mi vida se convirtió en un desastre, literalmente. Y ahí recién pude conectar con Dios y buscarlo a Él. En realidad Él también, o sea, considero que mientras vos te vas acercando a Él, Dios se va acercando a vos, ¿no? Fue como todo un proceso, llegar como a esta conexión con Él, pasar de ser una atea que no creía a tener una increíble conexión con Él, fue todo un proceso. Pero todos, o sea, no podemos meternos como en la mente de las personas y lo que sufren y lo que sucede en el día a día, pero al fin y al cabo siempre como que el camino te lleva a él de alguna manera. Sí, o Eso es sea, lo increíble y profundo. a la final todo va a la fuente. Mm, Dame un segundo que aquí me está sí, pegando el sol en la cara. sí, 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 está bien. Ay, y yo voy a prender la luz. Ya creo que ahí estamos bien ya. Sí, Ok, o sea, el tema de, bien.
de Dios es muy profundo y podemos hablar de eso literalmente horas, horas de horas, pero sí son cosas bien importantes que, por ejemplo, y a mí sí me hubiera gustado escuchar. Como te digo, en algún momento que compartimos, imagino que tú igual, no todo lo que compartes son cosas que a ti te hubiera gustado escuchar de alguien afuera. Sí, realmente. Y de ahí el tema de buscar conexión con Dios. O sea, cada quien tiene su manera y su proceso, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, yo le veo a un amigo que está full pegado a unos pastores y a una iglesia. Y yo he hablado con él tiene un buen crecimiento espiritual. Y, o sea, yo le veo súper bien, ¿me entiendes? O sea, es a su manera. Hay gente que vuelta es como nosotros, a través de mentores, ¿no? Y de entornos, y de seguir a tu conciencia y todo lo demás que hemos hablado. Pero sí, yo creo que cada quien busca como que a su manera, ¿no? Por ejemplo, a mí te cuento que hace años yo escuchaba, tal vez tú lo conoces a Joel Austin, yo escuchaba mucho a él, bueno, te recomiendo un montón, es un pastor súper fuerte en YouTube, ¿no lo has visto? No, no, no. Ya, bueno, yo escuchaba mucho hace un par de años Joel Austin, pero cuando yo, por ejemplo, escuché a Yados hablar de Dios, me conectó muchísimo más y me ayudó muchísimo más porque me sacó de la oscuridad, más que Joel Austin que me decía, o sea, hablaba de Dios, pero con palabras suavitas y así, y eso, o sea, yo necesitaba duro, o sea, alguien fuerte, Acción, ajá, alguien claro, fuerte que me saque de ahí, o sea, eres un inútil, eres pobre, eres escaso, tienes ego, así de una. Y eso te cuento, o sea, claro. a mí Viste, me es ayudó, depende. depende de la persona. Ujú. Total, totalmente. Bueno, es como que quizás hay personas que necesitan que alguien le diga las cosas así como que te hagan despertar, y otras personas que necesitan como más suavidad para despertar, como más comprensión y demás. O sea, tanto energía femenina o masculina, ¿no? Pero al fin y al cabo es como que muchos piensan que el camino con Dios es como lineal, como, bueno, paz, solo paz. Y en realidad es como el camino más así, literalmente. El camino menos lineal es el de Dios. O sea, es el que va a haber tanto como momentos que no puedas más, como que vas a subir. Pero el camino fácil ya sabemos cuál es, ¿no? Seguir la voz del diablo que nos endulza, que quizás tenemos todo lo que queremos, que seguimos al mundo, pero considero que el camino como más difícil, vamos a decirlo así, como el que no todos se atreven, es seguirlo a Dios, porque va a haber subidas y bajadas, y hay que enfrentarse con lo mayor que tenemos, ¿no? Con el ego, como al dejar nuestra voluntad, como al dejar de hacer lo que todos hacen. Entonces, nada, es depende de quién vos te sientas, es depende de quién te vibre. Vos vibraste con Shadow, yo también vibro con Shadow muchas veces, pero a veces necesito un poco más como de comprensión y demás. Claro, sí, yo te cuento, bueno, es un tema también que podemos hablar brutal. Yo he escuchado muchas chicas decir que Yados no les conecta mucho porque tiene mucha energía masculina, a diferencia, por ejemplo, de una Noe, ¿no? La Noe, obviamente de mujer a mujer, conecta con diferentes cosas en tema de no mujeres que no te puede dar Yados. Yo entiendo perfectamente eso. Y he escuchado a muchas chicas decir lo mismo. Y como te digo, bueno, ese tema creo que lo dejaremos para el siguiente podcast porque ya estamos con el tiempo, ¿no? Pero bueno, Sí, hoy el enfoque es hablar, o sea, hablar de la conexión con Dios, ¿no? Que estábamos hablando y conversando. O sea, sí son temas full interesantes, realmente, que uno puede aprender, trabajar, aumentar su nivel de sabiduría. Y ya sí, para, realmente. Sí, el próximo podcast ya sabemos de qué vamos a hablar. sí, algo más iba a decir, pero ya se me fue, me olvidé. Tú para terminar tienes que decir algo. No, la verdad es que nada, simplemente eso como un punto de vista como más allá y lo que dije también al principio
de que la vida quizás no es lo que vos pensás, que la vida muchas veces no es lo que ves a tu alrededor, que la vida quizás no es lo que te enseñaron, que hay un más allá, que estando en este lugar de, bueno, que tengo paz interna, que me siento bien conmigo misma, quizás puede parecer como fácil, o vernos a nosotros hablar y decir, ah, bueno, es su normalidad. Y es que también hay que dejar un poco de lado, considero que algo que me ayudó mucho es dejar el lado de víctima, empezar a hacerte responsable, responsable de lo que pensás, responsable de lo que sentís, responsable de cómo ves la vida, porque te pudieron enseñar muchas cosas de chico, seguramente te impusieron muchas creencias, seguramente te criaste viendo lo que es el mundo, tristeza, sufrimiento, carencia, pero la vida empieza a cambiar cuando te pones los pantalones, te empezás a ser responsable y decís, bueno, ¿yo cómo quiero pensar? ¿Yo qué vida quiero tener? ¿Yo qué puedo hacer para cambiar? Es que la vida empieza ahí. Cuando te haces responsable, dejas el lado de víctima y empezás a creer que hay más allá, ¿no? Que lo que vos decías puede ser posible, si vos querés creer que es posible. Claro, es cuando ya te hartaste de tu situación actual ya. O sea, como que estás agradecido con todo lo que tienes, pero estás incómodo, estás, o sea, harto de, no sé, de ser pobre, de estar gordo, de ser vago. Ajá, y ahí dicen que, bueno, en leyes universales del éxito, ley de atracción, ¿no? Dice que el primer paso es igual enojarte o estar como que harto, ¿no? Harto como que de de tu situación actual para que puedas cambiar. Ujú. Total, sí. De todas formas, como que siento como que no hay como un límite, ¿no? Para seguir bajando. Es como que cada vez puedes seguir bajando más tranquilamente. No es que te estancas en un lado, es como que si vos querés, puedes seguir bajando, ¿no? Puedes seguir viendo la vida peor de lo que la ves. Pero Mm, es como decir, bueno, basta. Queda subir y nada más. Y soy responsable de mi vida, de mis actitudes, de cómo pienso y todo. Y empiezo a ver un poco la luz. claro, y más que todo, como hablamos, ¿no? Dependes a quién es tu entorno y qué nivel de conciencia tienes, porque Total. a mi nivel de conciencia te puedo decir actualmente el día de hoy y también con lo que yo tengo el día de hoy de mi entorno de crecimiento. Es como que yo sigo mi conciencia y no puedo irme el día de mañana o el día de hoy de noche a pegarme unos tragos, ¿me entiendes? O sea, mi conciencia me habla durísimo, ¿qué mierda haces aquí? En el boliche, Sí. o sea, ahorita a mi nivel de conciencia y a todo lo que he trabajado en mí en conexión con Dios, conexión espiritual y todo, o sea, al nivel que yo me siento ahorita, en ese sentido, es como que o sea, ni siquiera pienso en la posibilidad de hacer esas cosas, que me dice que no mi conciencia. Pero yo Claro, es hace que cuatro, eso, ajá. sí, eso sucede, considero, si querés terminar, termina de... O sea, yo hace 4 años, hace 5 años no pensaba así, o sea. ¿Cómo iba a decir eso? Claro. Ajá. Lo que pasa es que vos estás viviendo del espíritu, estás viviendo desde la conexión con Dios. Y no voy a negar que puede llegar a pasar por nuestra mente un pensamiento, irnos a sentar a tomar algo, ir a una fiesta, pero Deseos es como que terrenales y carnales. es que es el deseo de la carne. Es que hay que matar el deseo de la carne y cuando empezás a vivir desde el espíritu y teniendo una conexión con Dios, ya vas a querer dejar de hacerlo, pero, pero es matar la carne hasta que llega un momento que ni siquiera lo deseas. Pero puede pasar, o sea, es normal y es parte del proceso. A veces desearlo y no está mal. Es no hacerlo, elegir vivir desde el espíritu y no desde la carne, que es otro tema muy profundo que dejaremos para más adelante. Claro, estoy justamente anotando ahorita para el siguiente podcast. El siguiente podcast podemos hablar de los deseos terrenales y carnales del ser humano. Como dices, no, prácticamente operar desde el espíritu, operar desde la carne, porque me imagino que a mucha gente le pasa eso afuera y ni siquiera es consciente de que son sus deseos terrenales lo que le tiene limitado.
que sí. Y también está Sí, sí, pendiente yo, el tema de energía femenina y energía masculina, que es un tema también muy muy interesante. interesante. Ajá, que Muy, obviamente, muy interesante. sí, Así que tiene obviamente, que haber parte 2. Pídanlo en los comentarios. obviamente que, por ejemplo, es distinto que tú hables sobre eso a hablar yo, ¿no? O sea, yo como hombre te hablo de energía masculina, mucho más que de femenina, es distinto. Yo te Y cuento por que suerte tenemos las energías equilibradas. sí, Tipo, vos puedes hablar de energía masculina y yo de energía femenina. sí. Yo te cuento que he conversado sobre ese tema igual con personas, con chicas, ¿no? Otro nivel de conciencia. Y es como que, o sea, me dijeron que, o sea, toca aprender cómo manejar bien eso, ¿no? Cada persona tiene que aprender cómo manejar eso, porque vuelta, si es que te vas mucho la energía femenina, es como que, ajá, no pones la acción, ajá. Sí, sí, es mantenerlo como en equilibrio al fin y al cabo. Y yo tengo tanto energía femenina cuando en mayor parte del día, pero también cuando tengo que activar mi energía masculina, la tengo que activar. O sea, todos tenemos y todos tenemos que llegar como al equilibrio. Como hombre tenés que predominar, por así decirlo, más energía masculina y a veces energía femenina y es como el equilibrio, ¿no? Yo como Pero hombre, es todo un arte, como aprender cómo manejarlo. Así que es yo un tema como, interesante. yo como hombre, todo el día trabajando en gimnasio y podcast y video y así. Y después me voy con mi perrito a hablar ahí, a conversar con mi perrito ahí de noche. Ajá. Ay, Dios, sí, total, totalmente, totalmente. Y- Así que bueno, eso fue el podcast del día de hoy. Ah, ¿tú quieres hacer la despedida? Porque iba a ser yo la despedida. No, no, no. Hace la voz. Dale. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast, esta conversación a otro nivel de conciencia. Igual tenemos parte 2 con Bri, tendremos igual más invitados. Si te impactó este podcast, aquí déjanos un comentario para hacer, como te digo, el siguiente podcast y espero que haya despertado almas, ¿no? Con que solamente hayamos impactado la vida de una persona, ya trabajo hecho el día por hoy, ¿no? Total. Ahí toca así, Todo por hoy. sí, porque acción masiva imperfecta, pues cada día el máximo, no es que ya... Ajá. Listo, Totalmente, entonces, totalmente. me despido, Gracias chao, por escucharnos. chao, Gracias, Dani. Nos vemos. chao, chao, cuídense en todos. Listo.